Reflexiones del Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El apóstol Juan nos escribe todo un evangelio que destaca elementos teológicos importantes para la experiencia del pecador, para la experiencia de todo aquel que habita en este mundo. El pasaje que acabamos de leer nos habla de cuál es el propósito del apóstol al escribirnos este evangelio. El versículo 30 nos explica que Cristo Jesús hizo muchas señales en presencia de sus discípulos, muchas otras que aunque no aparecen en el Evangelio de Juan, aparecen registradas en los otros evangelios como Mateo, Marcos y Lucas. Y muy probablemente muchos otros milagros ni siquiera fueron registrados en los evangelios, a partir de lo que nos dice el capítulo 21, versículo 25. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Esto nos está indicando que nosotros no tenemos registradas todas las señales que realizó nuestro Señor Jesús, pero las que tenemos registradas de manera muy especial en el Evangelio de Juan, están registradas con un propósito. No tienen como propósito el alentarnos o darnos un ejemplo de vida o un ejemplo de fe, sino que su propósito va más allá de las cosas temporales o superficiales. El versículo 31 del capítulo 20 nos dice que éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Todas las señales y milagros que están registrados en el Evangelio de Juan tienen como único propósito que los oyentes y los lectores sean estimulados a la fe. El versículo 31 dice, para que creáis. Pero, mis queridos hermanos, no solamente es ser estimulados a la fe. El propósito no solo consiste en creer, porque todo el mundo de antemano tiene fe. Todo el mundo ha experimentado un tipo de fe. Algunos creen en sí mismos, otros creen en el cosmos, en las estrellas, en los astros, en el karma, en el horóscopo, en el destino, en las diferentes divinidades que se presentan en la historia. Pero el evangelista no quiere que a través de estos milagros solamente tengamos fe, sino que tengamos una fe exclusiva y específica. El texto nos dice, para que creáis que Jesús, sí, Jesús, el hijo del carpintero, es el Cristo, el Hijo de Dios. El propósito entonces es que tengamos fe, que seamos estimulados al creer, pero creer de manera consistente que Jesús es el Cristo. ¿Y qué significa esto de que Jesús es el Cristo? Que Jesús es el Rey prometido, que Jesús es el profeta prometido en las Escrituras y que Jesús es el sumo sacerdote prometido. Es decir, Cristo está implicando o conlleva tres oficios que se cumplen en Jesús de Nazaret. Estos tres oficios son los que hacen de Jesús nuestro Salvador, el mediador entre Dios y los hombres, quien como Rey puede gobernar nuestra vida, quien como profeta nos revela en exactitud al Padre, y quien como sacerdote tiene la potestad para darnos el perdón
a través de su intercesión y a través de su sacrificio. Así que creer, en el contexto de Juan, no solamente es creer, sino creer que Jesús es el Cristo, el ungido, el Mesías, el Salvador, quien cumple plenamente con la obra de redención en los tres oficios que hemos mencionado ya. Pero el versículo 31 destaca otra característica de la esencia de Jesús. Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Para Juan, Hijo de Dios es un término que tiene que ver con la divinidad de Cristo. Yo y el Padre uno somos. Es la declaración de Cristo en el capítulo 10, versículo 30. Una declaración que es equivalente a decir, Hijo de Dios soy. Hijo de Dios, entonces, en la mentalidad del apóstol Juan y en el pensamiento judío de la época, era una figura hebraica, un modismo de filiación, que cuando Cristo lo usó, siempre lo usó para referirse a su divinidad. Hijo de Dios, el Hijo unigénito de Dios, entonces, es un título que manifiesta, pone de relieve, que Jesús de Nazaret, el Salvador, el Cristo, es igual al Padre, es un ser divino, que Él es Dios, que Él y el Padre son un mismo ser. ¿Cree usted que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios? Pues este es el propósito del apóstol Juan a través de todos los registros que aparecen en su Evangelio. Pero hay un propósito trascendental detrás de esta fe cristológica, detrás de esta fe cristocéntrica. Creer que Jesús es el único Salvador y creer que Jesús es divino, que es igual al Padre, tiene como resultado el propósito verdadero del apóstol. Dice el versículo 31 al final, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Al final de cuentas, el propósito del apóstol es que nosotros, a través de la lectura del Evangelio de Juan y a través de los diferentes milagros que se registran en este libro, podamos creer que Jesús es el Mesías, el unigénito Hijo de Dios, pero al final de cuentas el propósito culminante es que creyendo en Él tengamos vida en su esencia, vida en su prestigio o vida en su nombre. Y la vida o la vida eterna, que es un término teológico que ocupa el apóstol constantemente, no es propiamente una existencia sin fin o una existencia prolongada por los siglos de los siglos. Claro que la vida eterna consiste en una existencia sin fin, pero una existencia sin fin también la experimentarán los reprobos en el infierno en la condenación. Más bien, para el apóstol Juan, la vida eterna es un concepto teológico que él mismo explica en su Evangelio, capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Este versículo no nos explica cómo tener vida eterna. Para tener vida eterna sabemos que debemos creer que Jesús es el Cristo, el unigénito Hijo de Dios. Pero este versículo nos explica qué es la vida eterna. Y la vida eterna para Juan es meramente tener una relación con el único Dios verdadero y con su Hijo Jesucristo, a quien Dios ha enviado. Así que la vida eterna la podemos experimentar desde ya, desde este momento, si colocamos nuestra fe en Jesús de Nazaret, el Cristo, el Hijo de Dios, quien vino para salvarnos y darnos una relación con el Padre. Oremos en esta mañana para que, si no tenemos esa relación, a partir de esta reflexión y a partir de lo que nos dice el Evangelio de Juan,
empecemos una relación viva con Dios y con Cristo a partir de la fe en Él, pero también, si tenemos esa relación con Dios, oremos para que esa relación cada día se fortalezca, se esté nutriendo a partir de la palabra de Dios. Padre, te damos gracias por este hermoso día. Bendice nuestras actividades. Bendice, Señor, todo lo que haremos en el día de hoy. Pero te rogamos, Señor, que tú puedas darnos esa relación contigo y con tu Hijo Jesucristo. Y que todos aquellos que escuchen tu palabra por la fe en tu Hijo puedan experimentar vida eterna. Te pedimos también, Señor, que en este día fortalezcas nuestra relación contigo y que todo lo que hagamos gire en torno a esa relación. Te damos a ti la honra y la gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.